Bueno, buenas tardes, profesor Álvaro Bustillo. Gracias por estar aquí en esta entrevista. La idea es proporcionarle a usted una serie de preguntas de las cuales nos servirá para nuestro proyecto de investigación. Y para ponerlo un poco en contexto, esta investigación nace de una prueba piloto hecha a estudiantes de octavo semestre, los cuales le presentamos una serie de obras de artistas como Ángel Locha, Alejandro Obregón y Edgar Francisco Jiménez. Eh, por temas de delimitación solamente escogimos a Ángel Locha como objeto de investigación e incluimos también a Anito Cecilio. Bueno, eh, bajo esa pequeña premisa me gustaría hacerle una pequeña pregunta. La primera pregunta, y es, ¿qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza de la propia cultura? Ante todo, un saludo muy afectuoso, cariñoso, inmensamente a los estudiantes de la Uniatlántico, área educación artística. Es mi universidad, la universidad de mi familia, y pues siempre estoy a disposición cuando solicitan algo en cuanto a los temas, eh, especialmente artístico, donde estoy vinculado desde que nací. Pues esto ha sido mi vida, mi pasión, mi profesión, mi vocación, y como tal, pues he llevado esto a los diferentes escenarios educativos, ya sea presencial, en este momento virtual, ya sea local, nacional o internacional. Hay algo que tiene que ver de gran peso. La cultura le da un sentido a la educación. Los países más avanzados se han hecho gracias a su cultura. Desde la época prehistórica, la cultura ha sido esa pauta, esa guía en el ser humano. Desde la época esa prehistórica, antigua, hasta llegar a esta época contemporánea y postcontemporánea ya, siempre ha sido eje fundamental en las sociedades de todos los pueblos. Entonces, en la educación ni se diga. Infortunadamente, no se da como debe ser en la educación colombiana, en la educación local. Vamos a hablar de aquí, aquí de la localidad, de esta ciudad. Infortunadamente, pues no se aprecia, no se valora como debe ser el arte, la educación artística en las diferentes escuelas, colegios y las mismas universidades a veces. Pues posiblemente la problemática o la cuestión está en el mismo penso académico, la misma, ¿cómo es? Ministerio, Secretaría de Educación, que durante muchos años no le ha dado el valor que tiene estas, digamos, áreas de conocimiento. Y en muchas escuelas lo ven en un segundo o tercer plano. Inclusive en muchas escuelas ni se ve. O colocan a alguien para cubrir el penso. Simplemente, o la intensidad horaria del docente, que posiblemente ese docente no tenga el conocimiento amplio de lo que es esto, simplemente para complementar unas horas, entonces colocan a X o Y docente. Es de vital importancia que en los centros educativos, no te escucho, acá, a Sara, que se llama, no te escucho.
No, si estaba hablando, era acá. Ah, bueno. Siga, Entonces, tranquila. infortunadamente, eso está pasando el poco valor que los diferentes, digamos, entes educativos en cabeza de la dirección del cuerpo docente y del mismo docente, a veces especializado en la parte de educación física, que no se da ese valor tampoco, no le brinda ese valor que tiene esta área del conocimiento. Es fundamental, es importantísimo que el niño, el joven, aprecie desde el punto de vista artístico, aprecie, se identifique con su cultura. Si no lo hacemos desde la escuela, si no lo hacemos desde la misma base de la familia, porque la familia también juega una importancia aquí en esto. La familia es la principal fuente educativa de orientación profesional, inclusive de sus hijos, digamos, de los niños y de los jóvenes que están ahí en X o Y familia. Entonces, ahí hay una dificultad, ahí hay un déficit, ahí hay una mala orientación en cuanto al por qué esta área no es valorada como debe ser en las escuelas, en los hogares. Hay muchas familias que el hijo le dice al papá o a la mamá que va a estudiar educación artística, que va a estudiar una área afín, ya sea danza, música, y se coloca la mano en la cabeza, pega el grito en el cielo, pensando de que esto no es valioso, esto no tiene mérito en la sociedad, porque eso es lo que nos han difundido durante el pasar de los años aquí en esta sociedad. Porque si vamos a países europeos, la cuestión cambia. Si vamos a otros países con un pensamiento totalmente al de acá, pues cambia también. Y no se han dado cuenta que gracias a la cultura artística, los países del mundo han avanzado. Gracias a eso. Y ahí tenemos un ejemplo. En Grecia, en la época antigua, se fomentó la primera academia. La hizo precisamente, su nombre viene de Academus. Academus creó allá en Atenas la primera academia. Y ustedes saben cuál fue digamos, los saberes que fundamentaron esa academia, esa primera academia en el mundo. No, señor. Cuerpo sano, mente sana. Cuerpo sano, mente sana. La parte física. El cuidado del cuerpo y de la mente. También incluyó ahí la filosofía, el pensamiento, y también incluyó el arte. Esto que hacemos, eso que le gusta a usted, eso que me fascina a mí, la educación artística, llamada hoy en día así área del conocimiento. Entonces, esa primera academia cobijó en sus salones, digámoslo así, estas áreas del conocimiento, del saber, pero hoy en día no la tenemos cobijada, no la tenemos como debe ser, para beneficio de esta sociedad, para beneficio del país. Así es, muchas gracias, profesor Álvaro. Bueno, me presento, disculpe por no estar en lo primero porque se me desconectó el computador, por eso me demoré en entrar. Bueno, entonces voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre temas del arte local? Los profesores especializados, porque es que, como les comenté en la pregunta pasada, en muchas instituciones educativas colocan a cualquier docente para llenar ese espacio, esas horas. Son contadas las escuelas, los colegios que tienen un especialista en el salón de clase sobre la temática en el campo artístico, en la educación artística. Entonces, ahí donde está el problema más grave. Ahí está. De ahí se desprende todo. Entonces,
es de suma importancia que el docente asuma ese compromiso con él mismo y con los jóvenes. Como finalicé, para una sociedad mucho mejor. La creación, la creatividad juega papel importantísimo ahí. Y le pongo un ejemplo sencillo. Muchos docentes piensan que la educación artística es solamente hazle un dibujito y ya. Es más, hacen que los niños compren un texto. Aquí está el texto, píntelo, échale colores. Aquí de este lado hay una caricatura, por decirlo así, de este lado usted píntela y dibuja. ¿Qué está haciendo ahí? Le está quitando creatividad. Le está cortando toda la creación que puede tener ese niño. Si quiere hacer un dibujo, sí, déle un lápiz, déle un papel y dígale, dibuje. Si en el caso de la primaria, dibuje. ¿Qué se inventa usted ahí? ¿Qué creación puede hacer usted ahí? Y ahí comienza ese proceso. Si estamos en el bachillerato, pues de sexto a 11 debe ir haciendo un proceso para que ese niño, no solamente el proceso del dibujo como tal, sino el proceso teórico para que el niño conozca más a fondo de lo que es la pintura, digamos, como ejemplo de todos los pintores a nivel de Colombia, quienes han sobresalido a nivel mundial, cuál es la temática de ellos, por dónde caminan ellos, porque ustedes saben que cada pintor tiene una identidad, se define por algo, y es el caso de lo que ustedes estaban tocando ahorita, de los pintores que han invitado, que tienen una línea del carnaval, los dos que son invitados por ustedes. Ellos se han guiado por el tema carnaval y han logrado éxitos locales, nacionales e internacionales. Los dos. Entonces, es importante que la juventud y la niñez conozca lo que es la parte del arte, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, para su propia identidad, que se identifique con los diferentes autores, que se identifique con su quehacer, que se identifique con lo que es un país. Si no damos a conocer, si no damos a conocer que lo que, digamos, la esencia de un país, es difícil que ese niño, ese joven se identifique con el país. Si no le damos a entender, a conocer a ese niño su parte de la memoria histórica del país en todo los campos, en todos los sentidos, en este caso en el campo cultural artístico, si no le damos a conocer a ese niño de la fuente primaria, es difícil que ese niño se siga alimentando de lo demás. Hay que conocer primero lo de uno para después comenzar a conocer lo demás. Ese es, digamos, un ejemplo que le coloco yo a ustedes. Conozcamos primero lo que tenemos aquí y después salgamos a conocer. Aquí estamos haciendo a la inversa muchas veces. Primero vamos, buscamos, le presentamos a los niños gente valiosa de mundo distinto, digamos, de países distintos, y aquí en Colombia, de ciudades distintas, y después buscamos a los locales y empezamos a enseñarles, mira, este profesor o este artista es esto y esto y esto. No, comencemos con lo local, nos vamos a lo nacional y después a lo internacional. La parte teórica, digamos, de la cultura del arte, lo que es el arte, pues ya a nivel teórico de la humanidad ya es distinto, pues vamos a conocer toda esa historia, pero comencemos a valorar, a que le demos un valor histórico, un valor en todos los sentidos de lo que hacen el artista local, lo que hace. En este caso, los dos personajes que ustedes tienen, que son valiosísimos. A veces mucha gente lo conoce más afuera que aquí mismo. Y eso es algo gravísimo que está pasando en estos medios educativos,
Yo siempre he tenido algunos choques por ahí porque cuando he ido a la Secretaría de Educación o cuando he estado con alguien de Secretaría de Educación, siempre le he dicho, ¿por qué, para ponerle un ejemplo, por qué tenemos una fiesta llamada Carnaval, patrimonio de la humanidad? E infortunadamente, esa fiesta como fiesta de conocimiento, porque muchos saben de la fiesta, pero de la guayafita, la maicena y el alcohol, pero como fuente de conocimiento, poco. Y eso no está cobijado en el salón de clase como debe ser. Son contados los colegios que hacemos eso, porque el carnaval cobija todas estas manifestaciones. La manifestación dancística, la manifestación pictórica, ahí se incluye lo que es escultura y demás. También está la fuente actoral, está la fuente musical, o sea, cobija todo eso. Lastimosamente, pues todavía la misma Secretaría de Educación, que debe estar en el penso académico, hablar de la fiesta, no lo ha hecho. Y por eso muchos niños y jóvenes tienden a copiar cosas ajenas, cosas del vecino o de otros países, y no lo propio. Hay que comenzar por lo propio, difundirlo, fortalecerlo y darlo a conocer como debe ser. Gracias, profesor, por su intervención. Bueno, la tercera pregunta para usted es la siguiente. En una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, y por consumir imágenes me refiero a todo este tema de las redes sociales y esa interacción constante también con la televisión, etcétera, incluso yendo a museos, ¿es posible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual? Sí, cada pintura tiene una argumentación. El artista, cuando está plasmando una pintura, está dejando ahí un mensaje, está dejando ahí una memoria histórica, está dejando ahí un legado que contiene precisamente una historia. Cuando se va a un museo o cuando vemos una imagen por estos medios de un pintor, el pintor concibió esa obra y en esa obra tiene un contenido hasta, como siempre le digo yo a los muchachos en el colegio, el arte pasa todos los ejes de la educación. El carnaval pasa todos los ejes de la educación, todos sin excepción. Si usted empieza a analizar esos ejes del carnaval y de las manifestaciones artísticas, lo ve desde el punto de vista filosófico, lo puede ver usted desde el punto de vista antropológico, lo puede ver usted desde el punto de vista de las ciencias naturales. Pintar, digamos, una danza de los coyongos, por decir algo, o la danza de los pájaros. Ya hay un mensaje del medio ambiente. Entonces, tiene una importancia grandísima en el campo de la educación, porque pasa todos los ejes de la educación. Un artista plástico o un artista en el campo de la música, con la creación de un tema musical, está dejando ahí un legado histórico también y está dejando también ahí un proceso, está dejando un proceso de sociedad, porque muchos autores se basan en lo que está pasando en el momento. Muchos autores se basan en la problemática social, política, económica, y eso está vinculado en la fiesta, en el carnaval. Igualmente pasa con el pintor. Lócar y Nito Cecilio, en cada puesta en escena, en cada puesta pictórica, ellos tienen un alto contenido y un alto mensaje en sus obras. Nito Cecilio plasma vivencia que él cada año la ha visto, vivencia que él
durante el pasar de los años la ha visto, la ha sentido, igualmente que Ángel Ocar. Así que son dos artistas que sienten el carnaval, visionan el carnaval y proyectan el carnaval por medio de sus pinturas y dejando un mensaje en cada acto pictórico. Entonces, ahí está la importancia de esto. Hay mensaje, hay historia. Bueno, la siguiente pregunta, profesor Álvaro, es, ¿cree que las pinturas de los maestros Ángel Lócar, Nito Cecilio pueden servir para enseñar historia del Carnaval de Barranquilla? Se lo acabo de decir, Así es. ahí está, hay historia. Cada pintura de ellos cuenta una historia de una danza, de un disfraz, de una comedia, de una parte musical. Ahí está plasmado y ahí se puede hablar del carnaval. Ahí se puede, digamos, una danza que Nito haya pintado, o Ángel, la expresión de un Congo. Es una danza primordial de la más antigua que tiene la fiesta. Y alguien que conozca de esto, el profesor de educación artística, toma una pintura de ellos, digamos de un Congo, un ejemplo, y ahí puede esbozar la historia del Congo. Inclusive imprimirle un poco de música, si es posible, que los niños se imaginen esa música del Congo, si no tienen en el momento un aparato para escuchar la música. Entonces, por medio de una imagen, por medio de esta pintura que ellos han hecho, ahí está la vivencia del carnaval y ahí está la historia del carnaval. Así que yo cuando veo una pintura, bueno, ojalá un día de esto lo invite yo ahora que comencemos las clases presenciales para que ustedes vean el salón que tengo allá a disposición, que solamente con ver las diferentes imágenes que tengo ahí, ya sin yo decir una palabra, estoy contando una historia. Estoy contando vivencias de la fiesta. Estoy contando esas memorias de la fiesta. Así que ahí está plasmado. Gracias, profesor. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, tengo otra para usted. Y es una afirmación eh, de Paolo Vignolo, que es profesor de la Universidad Nacional y que también ha escrito un poco sobre el tema del carnaval, como por ejemplo con Mirta Huelvas y otra cantidad de autores que se han dedicado a estudiar sobre este tema. Él dice algo muy pertinente respecto a este fenómeno y que yo lo traspolo a la coyuntura actual del COVID, ¿no? Y cómo se han adaptado las instituciones educativas a, a esa forma de entender nuevamente la educación, de enseñarla a partir pues de esto, de la comunicación a través de un aparato electrónico. Él dice algo muy interesante de esta fiesta y es lo siguiente. La posibilidad de reinventar las tradiciones y reintegrarlas a la contemporaneidad es lo que hace poderoso al carnaval. De esa afirmación de Paolo, yo tengo para usted la siguiente pregunta. La música, la danza y todas estas presentaciones que se han dado fuera de la virtualidad, ¿no? Que siempre la hemos visto en las calles, por medio de la pintura. ¿Usted piensa o qué cree si la pintura puede transformar el carnaval a partir de la enseñanza? Es decir, que la pintura sea una nueva estrategia didáctica
para entender, enseñar y sobre todo para, para vivir el carnaval? Bueno, una pregunta que me lleva a algo. El mundo evoluciona, el mundo no está estático. La cultura evoluciona y ya nos hemos dado cuenta desde la época prehistórica hasta esta época. Todo lo que ha evolucionado. El mundo es cambiante, la academia es cambiante, la ciencia constantemente está investigando y está fortaleciendo lo que está, pero también está descubriendo nuevas hallazgos, consigue nuevos hallazgos que hace que vaya cambiando entonces la educación también. Así como es cambiante la cultura, basado en la pregunta que me han hecho, claro que podemos cambiar, claro que podemos darle un toque de creatividad. Es que el carnaval es eso, creación, creatividad. Si nos quedamos estancados, digamos, en el caso de la pintura, si nos quedamos estancados en el caso, digamos, de la música, en el mismo caso de la danza, ya hay unas danzas que están aquí establecidas, danzas, digamos, tradicionales, por la cual fue avalado el carnaval como obra de la humanidad. Pero hay nuevos creadores en el campo de la danza, en el campo de la música, en el campo de la pintura, en el campo de la parte musical, dancística, teatral. Hay gente que actúa y cada año va presentando nueva propuesta. Un disfraz va cambiando. Hay disfraces que se han quedado ahí aquí en la fiesta, pero están llegando nuevos creadores. Igualmente pasa con la pintura. La pintura está para nuevos creadores también. Y de esos nuevos creadores puede salir un disfraz de una pintura. Y le pongo un ejemplo. Un joven que estudió allá en el colegio donde estoy vinculado, Marco Fidel, el papá es pintor. Él también es pintor. Y basado en la problemática de esta enfermedad, él hizo una exposición donde él pintó a este virus, pero lo cogió el cuerpo humano y le colocó esa cara del virus. Si el próximo año hay carnaval, tengo la plena seguridad que irán a salir cientos de disfraces o cientos de comparsas haciendo alusión a esto. Y ahí está plasmado en esa pintura que hizo ese joven. Entonces, es posible que esa nueva tendencia de la nueva juventud que está surgiendo en el campo pictórico y de los que ya están, es posible que nazcan creaciones que le van a dar pie a que se fomenten nuevas danzas, a que se fomenten nuevos musicales, a que se fomenten nuevas actuaciones, a que se fomente montajes escénicos con toda esta propuesta. Salida de una creatividad de un solo ser humano o de varios que se unan a crear una fantasía que un mañana puede llegar y quedarse en la fiesta. Ok, profesor Álvaro. Bueno, va muy relacionada con la pregunta que le hizo el compañero Jesús Suárez. La siguiente pregunta es, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Estamos en mora, lastimosamente, en los colegios, que es la base fundamental, la primaria y el bachillerato, que deben ser la fuente primaria para que se fortalezca todo este proceso ahí y los niños vayan definiendo su potencial y más adelante pues se guíe según su potencial. Pero como le comenté al inicio, lastimosamente no se está potencializando, son contados los colegios. Son contados los colegios que hacen esto. Y estamos en mora
estamos quedados en ese sentido, porque no se está viendo la educación totalmente. Hoy en día con la prueba del Estado se está ciñendo básicamente a 3, 4 áreas básicas del saber y la demás la desecha. Y miren ustedes, le pongo también un ejemplo. Leyendo una prueba del Estado, creo que fue el 2019, si no estoy mal, salen una serie de preguntas del Carnaval de Brasil y de aquí del Carnaval de Colombia, que son varios carnavales, que son de la humanidad, como el de Pasto y el de acá. No sale ninguna pregunta. Se enfocaron en la fantasía que tiene el Carnaval de Brasil, pero en vez de hacer un enfoque de lo que tenemos, que somos patrimonio de la humanidad, no hicieron nada. Ni una pregunta vi yo en eso. Entonces, ahí estamos desfasados. Ahí estamos haciéndole un daño porque el niño entonces piensa que la samba, por decir algo, eso es su música, esa es su danza y con eso se identifica. Y entonces el niño empieza a estudiar, desde joven empieza a ver más que todo y se va por ese lado, desechando lo propio, no identificándose con lo propio. Entonces, esa es la gravedad que tenemos. El día que se cambie ese pensamiento que en verdad el área de educación artística, de la pintura, la música y demás, se estudie como debe ser, se le orienta al estudiante como debe ser, ese día comenzamos a hacer un cambio en la mentalidad, un cambio en todos los sentidos en esta sociedad. Si no lo hacemos, vamos a seguir en lo mismo que estamos, en la poca importancia que le damos a estas áreas del conocimiento y simplemente, como pasa en muchos colegios, para el acto cívico llaman a cualquier profesor o al mismo profesor, digamos, que esté ahí. Profesor, invéntese cualquier cosa para que mañana tenemos el acto cívico y haga mañana lo que sea, lo que sea. Eso es una falta. Yo allá en el colegio Marco Fidel, cuando llegué hace 27 años, yo llegué con esta mentalidad que les estoy comentando a ustedes. Y los profesores que han llegado después de mí, que se han ido igualmente. Allá el área se ve como un área fundamental e importante en el salón de clase, igual que la demás. Tanto es así, chicos, que anualmente tenemos unas exposiciones. Hacemos una exposición pictórica, artística, pero está contemplada la pintura en un salón especial que hacemos allá con autores del colegio, niños estudiantes del colegio, que hacen sus pinturas maravillosas, con pintores, digamos, de tendencia media y con profesionales de la pintura. Mito Cecilio ha ido allá a exponer. Y a los estudiantes se le orienta, el profesor de pintura orienta al estudiante sobre cada una de las pinturas, no solamente ese día de la exposición, sino durante todo el tiempo que está la exposición. Se llevan a los estudiantes desde la primaria hasta el bachillerato. Se le da una orientación a ellos, una explicación. Eso lo hace el profesor Tibaldo. Le orienta sobre el contenido de la obra y sobre el autor. Entonces, hay una fuerza vital. Además, el día que cumple año el colegio se hace una exposición de pintura, pero también se hace una exposición de diferentes manifestaciones artísticas, danza, música y demás. Y a los chicos se les da su orientación adecuada en ese sentido. Entonces, esa falencia está en la misma escuela, está en la misma, digamos, Secretaría de Educación, pero yo de hecho de pronto me da la culpa a la misma escuela. La escuela es la que debe fundamentar todo esto para que ese niño salga un niño integral, ese joven sea un niño integral en todo. Y ya él defina cuál es su vocación, ya él defina cuál es su orientación en cuanto en el campo profesional. Allá han salido muchos estudiantes que inclusive allá en Bellas Artes
constantemente están estudiando arte dramático, están estudiando música, están estudiando pintura y no sé, me imagino que en educación artística también habrán por ahí. Porque ese es algo que a ellos se les orienta desde la primaria. Desde la primaria para que ellos valoren y es posible que muchos de ellos han conseguido han descubierto su potencial allá con estas orientaciones que le brindamos. Entonces, son los colegios llamados a que potencialicen, a que den a conocer cómo debe ser esta área del conocimiento y que la pongan en igual de condiciones con la demás área. Lastimosamente, el nivel de matemática está por acá y el de educación artística está por acá. Y como le dije al comienzo también, que muchos profesores de educación artística titulados no le dan el valor de lo que ellos hacen. Entonces ahí comenzó la falla. Ahí, si ese profesor no le da ese valor, digamos un ejemplo, ustedes ahora que terminen, sean profesionales en este campo, si ustedes lo llaman a un colegio a trabajar, ustedes tienen que darle ese valor. Si no lo hacen ustedes, ¿quién? Y sobre todo, orientar a los demás docentes la importancia que tiene esto para que esos demás docentes se apropien también y apoyen todo el proceso que ustedes hagan. Y le pongo un ejemplo de lo que hacemos allá. Desde el área de las ciencias naturales, profesores que ya sean buscan el profesor privado, buscan el profesor de música, ahora me buscan a mí. Y se han hecho procesos de montajes basados, digamos, en una clase cualquiera. Profesor, vea, necesito que usted me haga un montaje basado en esta clase X, pero lo va a hacer con los niños. Entonces, me dan la parte esa histórica o del estudio de biología, por decir algo, lo leo y con los niños en conjunto, vamos creando un libreto, un texto, un argumento primero y después creamos el libreto y después viene la actuación. Ya han salido obras maravillosas que después se lleva al salón de clase y los chicos se presentan ante los demás estudiantes y ahí comienza la clase. En matemáticas he hecho. Una vez hice un montaje de polinomios. En varias ocasiones he hecho montaje en matemáticas que solicitan los mismos profesores. En sociales he hecho un montaje que nunca se me ha olvidado porque un montaje que viajó por todo Colombia y fuera de Colombia. Se llamó Violencia, la historia, un canto a la vida, basado en todo este proceso histórico de la violencia en Colombia. Salió de 5 minutos en un salón de clase que me propuso un profesor de sociales a un montaje que ganó cantidades de premios locales, nacionales e internacionales y una obra que fue aplaudida de pie por su alto contenido en todos los aspectos, en todo. Entonces, son ustedes, somos los profesores que debemos hacer valiosa la profesión. Profesor Álvaro, esto no hace parte de las preguntas, pero quería de pronto felicitarlo porque sí he escuchado del colegio Marco Fidel Suárez que la parte cultural, artística la tienen por alto y es de admirar porque, o sea, que de pronto se escuche de pronto un colegio particular de que esa parte artística la han sacado adelante en comparación de otros colegios es de gran admirar. Entonces, aplaudo realmente el trabajo que han hecho, no sé si es usted o con alguien más, pero, pero de gran admiración para nosotros que nos estamos formando para ser docentes. Bueno, mi Mira, compañero va a ser... disculpa, le comento algo. Sí. Esto no ha sido solo mío. Yo llegué allá y no fue fácil hacer este cambio. Estoy llamando a algunos profesores, amigos
algunos que estudiaron allá y que están ubicados también en esta área. El caso del profesor Tibaldo, que es de pintura, estudió allá en Bellas Artes, también pintura, graduado allá. Y así fui llamando a profesores y fortalecimos el equipo. Y el equipo fortaleció a las demás áreas. Las demás áreas nos buscan para hacer tal cosa. Es que eso hace parte de la educación artística. Y fíjate, ya hay algo. No tenemos esto como hay otro colegio que tienen esto como, digamos, ¿cómo es? Que es el título, que salen con el título de bachiller con énfasis en artística. No, allá el bachillerato es bachillerato normal. El énfasis lo hacen son los estudiantes porque les colocan la gana y que lo orientamos, como le dije, desde la primaria. Eso no lo vamos a orientar en 11 grados porque no se hace nada. Desde la primaria hay un proceso en el colegio. Y ojalá todos los colegios hicieran esto. Y cambia la mentalidad. Vea, esto ayuda en el campo social. Me disculpa que me extienda un poquito, pero son ejemplos palpables, son ejemplos que he vivido allá en el colegio. Cuando yo llegué a esos 27, 8 años ya, había un problema social de pandillas. Había un problema social que los pelados salían a esta hora de la clase y en la esquina estaban los demás pandilleros esperando y ahí se formaba la pelea que ustedes no tienen imaginación, el vicio y todo eso. Y gracias a ese proceso que no fue fácil, lógico. Fue un proceso que costó y se fue orientando, se alcanzaron logros maravillosos y el primer énfasis que hice, conformar un grupo de danza que todavía salimos en el carnaval. Ya tenemos 28 años en la fiesta, sin dejar de salir un año, con problemas de pronto económicos, pero buscamos la solución y ahí estamos. Primer colegio que se vinculó a la fiesta y se mantiene. Profesor Álvaro, vamos a seguir la segunda parte porque ya quedan unos segunditos, entonces Bueno, Jesús le va a mandar otro link para seguirle con la entrevista. cómo no.